compartir en mi pantalla, mi presentación. Sin si la ven. Según yo ya deben de estar observando mi Ya se ve, Adrián. presentación. Perfecto. Bueno, como ya la presentación de Nayeli, ya es hora de decir que formo parte del equipo del Centro de Investigación para los Recursos Naturales. Y bueno, hoy les voy a hablar un poquito de la identificación de plagas y enfermedades. No les voy a enseñar, o sea, mi intención de esta presentación no es enseñarlos, al contrario, es nada más compartir y motivar a que ustedes compartan un poquito de las plagas y enfermedades problemáticas o descontrol ahí del equilibrio ecológico que tienen en sus parcelas, en sus milpas o en sus jardines, ¿no? En sus macetas. Y ir compartiendo también un poquito de las cosas que hemos utilizado para controlar ese o volver a reestructurar el equilibrio ecológico. Y precisamente de eso es de los con lo que quiero empezar esta plática. En la naturaleza todo se encuentra en un nivel perfecto, ¿no? Que es lo que le llamamos como un equilibrio ecológico. Cada uno de los participantes juegan un papel fundamental y importantísimo en este equilibrio, desde las ratas, los gusanos, los nemátodos, y bueno, qué decir de las plantas, ¿no? Aquí en el centro nos dedicamos o ponemos un énfasis en las interacciones, voy a poner más, en las interacciones microbiológicas, en las interacciones pequeñas que muchas veces son subestimadas y creemos que no tienen importancia. Vemos al suelo como un material inerte o un material vivo, pero nada más tomamos en cuenta, por ejemplo, las cosas que vemos. Pero como les comento, subestimamos este equilibrio que los microorganismos hacen y forman parte de una biota, de una flora, de una fauna muy importante. Y que gracias a este equilibrio todo pertenece, este equilibrio microbiológico, todo corre perfectamente y de acuerdo a la naturaleza. Y bueno, hay que entender que la problemática no son los bichos, no son las plagas como tal, no son los microorganismos que producen enfermedades. Hay que entender que la problemática, y llamarlo como tal, ¿no? La problemática es el mal manejo que le hemos dado a nuestro planeta. El mal manejo, el monocultivo, el uso indiscriminado de insecticidas, de fungicidas, de pesticidas en general. Y ojo con lo que digo, justo la palabra indiscriminado, porque eso no hay otra palabra para decirlo. Uso indiscriminado de fertilizantes y de pesticidas en general, ¿no? Y pues acaba de mencionar y tener en claro que solo el 1% de los pesticidas, no, perdón, 0.1% de los pesticidas que utilizamos llegan a la plaga o llegan al bicho que queremos controlar. Y todo lo demás nos lo comemos nosotros, se van a otros microorganismos benéficos y causamos ese descontrol del equilibrio ecológico. Tan es así que nosotros mismos somos los que causamos la problemática del cambio climático, la resistencia de insecticidas y de plaguicidas de los microorganismos o de los insectos que ocasionan las plagas hacia esos compuestos que estamos utilizando. Los hacemos y formamos un ejército nosotros mismos que después no sabemos ni cómo combatirlo. Y eso nos causa lo que vemos en nuestras parcelas, ¿no? Sequía, salinidad en los suelos, improductividad en los suelos, problemas de plaga que al último no sabemos ni cómo controlar, ¿no? Entonces el problema no es el bicho, el problema no es la plaga, el problema no es el microorganismo, el hongo, el virus, el problema es el maltrato. Bueno, durante el trayecto del diplomado se han utilizado la palabra plaga y enfermedad, o más bien mencionamos plaga para referirnos a todos los problemas que aquejan a las plantas. Pero, ¿cuál es la definición de plaga? Fíjense cómo se define plaga. Es un aumento en la densidad de un animal, planta o microorganismo. Y fíjense que afecta directa o indirectamente a la especie humana. Aquí tenemos que entender que la palabra plaga es una definición artificial, una definición que el ser humano ha puesto
o ha definido a cosas que no le convienen, ¿no? Pero en la naturaleza no existen las plagas. Entonces tenemos que entender también el concepto de enfermedad, perdón, que es la interacción de una planta y un patógeno. Pero ojo, este está condicionado por el medio ambiente. La interacción microorganismo-planta o patógeno-planta se da de manera natural, de manera de un equilibrio ecológico normal, pero este está influenciado por el medio ambiente y tenemos que entender a la enfermedad como un triángulo donde se interacciona el patógeno, el microorganismo, interviene el medio ambiente e interviene la susceptibilidad del hospedero. Entonces, la presencia del patógeno no la podemos controlar, está en el suelo, está en el medio ambiente, pero lo que sí podemos ayudar es a este equilibrio del medio ambiente y las condiciones del hospedero, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando hacemos cuando hacemos rotación de cultivo. Siempre le damos a este patógeno las, las condiciones favorables en cuanto a su hospedero. Y eso al final de cuentas se traduce en esto, ¿no? En problemas en campo, ya sea monocultivos, parcelas, que ese desequilibrio ecológico se pierde y aumenta los niveles de ese patógeno, de esa plaga. Entonces, en resumidas cuentas, y yo estoy a favor de esta idea que les voy a mencionar, ningún organismo, ningún microorganismo o artrópodo en general es una plaga. Es una definición totalmente artificial. Es decir, ningún microorganismo, ningún organismo vivo es malo, sino las condiciones en las que nosotros eh, hacemos ese desequilibrio que, que favorece a su crecimiento, ¿no? Entonces, concluyendo y aterrizando, metiéndonos en el tema, decimos que una planta está enferma cuando una o varias de sus funciones son alteradas por un patógeno o por condiciones del medio ambiente. Estos se van a traducir en síntomas que nosotros observamos en las plantas, ya sea manchas foliares o marchitamiento, pudrición, amarillamiento generalizado, achaparramiento, pudrición de frutos, etcétera, ¿no? Pudrición de raíz, etcétera. Esto está dada por el debilitamiento del hospedero a causa de toxinas, perdón, sí, perdón, eh, las alteraciones del metabolismo a causa de toxinas y secreción de sustancias reguladoras de crecimiento. También está dada por el bloqueo de absorción de nutrientes, esto sobre todo en microorganismos de la raíz. Y también, bueno, esto repercute en el consumo de células y depredación de las células del hospedero, ¿no? Y hay que entender también las enfermedades como dos tipos, aquí se las pongo así eh, separadas, ¿no? Unas son las bióticas y otras las abióticas. Las bióticas pues están ocasionadas por algún microorganismo, por algún artrópodo, etcétera. Y las enfermedades abióticas, que son por deficiencias de algunos nutrientes, por pobreza de materia orgánica o, ¿por qué no?, por materiales contaminantes como plaguicidas o metales pesados, ¿no?, en el suelo. Entonces aquí únicamente se va a abordar los que son ocasionados por microorganismos y por agentes patógenos, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar un poquito de los principales, no todos, y también nada más voy a hablar o voy a profundizar de nuestras experiencias aquí en el norte, ¿no? Y ya después ustedes nos compartirán sus experiencias allá. Pero bueno, los principales agentes causales de problemas en las plantas son hongos. Estos son los más interesantes. Bueno, en mi parecer son los más interesantes, ya eh, que pueden infectar a un gran espectro de plantas. Otros son los artrópodos, los nemátodos y estas dos últimas que han sido muy, en cuanto a fitopatología, han sido muy dejadas como que a un lado, ¿no? Pero sí causan muchos problemas, que son las bacterias y los virus. Entonces vamos a profundizar un poquito en cada uno de ellos y ver los fitopatógenos más comunes en campo
y por qué no, hasta en los jardines, ¿no? Y un poquito vamos a hablar también sobre su control este, agroecológico de cada uno de ellos. Pero bueno, primero, antes de hablar de su control, pues tenemos que conocer, ¿no? Y identificar qué síntomas podemos identificar y qué agente causal es el que está ocasionando ese problema. Bueno, primero vamos a hablar de los hongos. Los hongos se caracterizan principalmente porque son productores de esporas y eso le confiere una capacidad de dispersión muy, son muy fáciles de dispersarse, ¿no? Y son muy fáciles de mantenerse en el suelo durante muchos años y son muy persistentes, por ejemplo, a la sequía, al frío y sobre todo les encanta la humedad. Donde hay humedad, hay hongos. Y donde hay hongos, pues, y hay una planta hospedera, pues va a haber problemas, ¿no? De enfermedades, sobre todo en las raíces. Y bueno, aquí les pongo también un dato que dice que hay más de 100.000 especies de hongos, pero solo el 8.000 especies son fitopatógenas. Podemos observar que es la minoría de especies que afectan a las plantas. O sea, y yo aquí defiendo a los hongos, ¿no? O sea, son muy poquitos relativamente las especies que causan daños en las plantas. Y decir, ay, es que los hongos son bien canijos con las plantas. No, no, o sea, nada más es el 8%, el 0.8, ¿no? por ciento de los hongos son fitopatógenos. No puedes clasificar a todos los hongos como malos cuando las otras especies son benéficas para las plantas, retienen humedad, forman micorrizas, etcétera, ¿no? Controlan algunos fitopatógenos, a estos mismos fitopatógenos. Entonces no podemos clasificarlos y decir y ponerlos en un estatus como malos, como fitopatógenos, etcétera. Entonces, México es un país súper diverso, sobre todo en especies de hongos. Y clasificarla a todos los hongos por estos 8.000, pues es injusto para ellos, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a evocarnos en hablar de estas 8.000 especies. Bueno, pues a mí se me hacen muy interesantes los hongos porque absolutamente todas las plantas son atacadas por al menos una especie de hongo. O sea, las plantas no se salvan de los hongos. La mayoría, si no es que todas, hasta suculentas, cactus que tenemos en nuestras casas, son atacadas por al menos un hongo. Y un hongo, una sola especie de hongo o género de especie puede atacar múltiples plantas en cultivos ornamentales, etcétera. Aquí les pongo una foto de pues el más popular, ¿no? Yo creo que los hongos y el más cosmopolita y demás, que es Fusarium. Él te ataca desde hortalizas, te ataca árboles frutales, ornamentales, suculentas, cactus, lo que sea. A todos afecta, a todos. Yo creo que es un problema a nivel mundial este Fusarium. Pero tampoco, ojo, y aquí defiendo a Fusarium a pesar de todo, ¿no? De la mala. Hay Fusarium benéficos, hay Fusariums que también controlan algún otro tipo de plagas, también se utilizan como controles biológicos. Inclusive se han encontrado Fusarium entomopatógenos. O sea, es interesante la biodiversidad de estos. Bueno, sigamos. Vamos a hablar ahora un poquito de las enfermedades muy particulares de los hongos. Las primeras, y yo creo que de las más comunes y de las más devastadoras, son los hongos que afectan a las raíces. En campo, lo que nosotros vemos así a nivel superficial en nuestras parcelas, por ejemplo, es un amarillamiento o parches donde las plantas se van secando, forman como si fuera una deficiencia de algún tipo de nutriente o la falta de agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen el productor o la gente que no, o sea, que a lo mejor es inconsciente o no sabe mucho de esto? Les aplica más agua. Entonces, a los hongos, como lo dije, les encanta el agua, entonces les aplican más y, y pues aumentan la proliferación de estos hongos. Entonces, si vemos a estas plantitas ahogadas o, digamos, marchitadas en la raíz, pues vemos que el desarrollo es muy bajo, inclusive se están perdiendo la capacidad radicular de las plantas. Les digo, un ejemplo de esto es, por ejemplo, aquí en Chihuahua se siembra mucho chile y este problema es ocasionado por Phytophthora capsis.
A lo mejor en el sur va a haber también problemas por omiceto, ¿no? Y bueno, a la gente que también produce plantas en invernadero, en almácigos, también tienen problemas por hongos que afectan la raíz. Nosotros, en el centro, se produce mucho sotol en Chihuahua. Entonces, empezaron a ver así como que parches, donde las plantas que estaban creciendo en producción apenas, se empezaron a marchitar. Desde la punta, miren, aquí está una foto, desde la punta se empezaron a secar. Y cuando vemos y analizamos las raíces, vemos que pues, literalmente ni tienen raíces. Entonces hay un problema. Y aquí hicimos algunos análisis y vimos que era nada por Fusarium. Aquí tampoco se libró el sotol de Fusarium, y de los principales problemas aquí en Chihuahua y sobre todo en invernadero es estos géneros, ¿no? De especies que les encantan las raíces, Spithium, Rhizotonia solani, Fusarium y Phytophthora. Esos son de los principales problemas que tenemos en la producción de plantas en invernadero. Y bueno, pasamos a otros hongos que les encanta vivir en el área foliar de algunas plantas. Por ejemplo, aquí les muestro una imagen de pistacho. Aquí también se siembra mucho, bueno, se está intentando como alternativa sembrar pistacho en lugar de nogal para cuidar y optimizar el agua. Pero también el pistacho no se salva de las manchas foliares. Estas hemos hecho análisis y de los principales agentes, perdón, causales de estas manchas, pues tenemos a Alternaria y a Septoria, es de los que hemos visto. Y bueno, pasando un poquito a lo que es el cultivo de chile, tenemos este problema que es la cenicilla. A lo mejor ustedes, no sé si se ha conocido mucho por allá, pero le pega mucho, sobre todo a variedades de chile ancho, chile jalapeño, curiosamente, o no curiosamente, no, a semillas nativas de aquí, que es la variedad de chile árbol, no les pega la cenicilla, son más resistentes. Pero lo que es el chile ancho, el jalapeño, híjole, hasta lo seca, hasta mata las plantas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se ve como moteaditos amarillos y, y se ve como caída la planta, como triste. Y en hojas más viejas se empieza a ver, la hoja se empieza como a enrollar en forma de taquito. Se amarilla totalmente y se hace un rollito, un churrito. Entonces, aquí en la imagen de abajo vemos el envés de la hoja y se ve como unas manchitas pequeñas o como polvillo blanco, que son las conidias de esta especie que se llama, en el caso del chile, ¿verdad? Obviamente se llama Levellula taurica. Ese es el problema que se tiene acá. Y bueno, pues también no nos libramos, ¿verdad? De el famoso tizón ocasionado por Phytophthora en papa. También tenemos problemas con los mildios, sobre todo también en vid, y cenicillas también en vid, ocasionados por los hongos o los oncetos, en este caso el hábito de Oncinula tauri, necator, y bueno, son parte de los problemas de acá del norte, ¿no? Y bueno, otra de las cosas también en el área, hablando del área foliar y de hongos, aquí casi no se da, ¿eh? Aquí, debo ser honesto, yo no he visto tanto porque aparte no se siembra tanto el maíz, pero muy seguramente en no, en el sur, donde se siembra más y donde hay más humedad, seguramente tienen estos problemas, como son las rollas y los carbones, ¿no? En el caso de los carbones, que es el famosísimo huitlacoche, ¿no? Que es el carbón del maíz. Y pues también tenemos las rollas, que son también muy comunes. Por ejemplo, allá en Chiapas, muy seguramente han de tener la roya del café, que también ha sido problema y devastadoras en diferentes cultivos, ¿no? Bueno, ahora dejando a un ladito los hongos, vamos a ir abarcando un poquito de todo. Vamos con los artrópodos, que también las plantas tampoco se salvan de los bichos, ¿no? Este se puede clasificar en tres, o tenemos, sí, una clasificación así muy general de tres bichos que ocasionan estos problemas. Unos son los masticadores, otros son los succionadores y otros son los famosísimos minadores. Em,
Bueno, en primera parte tenemos a los masticadores. Estos poseen mandíbulas, trituran hojas, ocasionan agujeritos o hoyitos en la parte, sobre todo en los bordes de las hojas. Y bueno, estos dañan a los márgenes foliares, aunque también producen daños en medio de las hojas, ¿no? Estos son comúnmente larvas, son lepidópteros, son orugas que en su fase adulta son mariposas o palomillas. También están los grillos, los chapulines, las langostas y también algunas hormigas, ¿no? Que también producen ese tipo de daños. Un ejemplo de esto es la gusana ciega, ¿no? La famosísima también gusana ciega en el suelo. Y pues bueno, esa también yo creo que es muy cosmopolita, ¿no? Por otra parte, tenemos a los succionadores. Estos, como su nombre lo dice, se alimentan de tejidos y fluidos internos de las plantas, ya que poseen un chuponcito que se llama probóscide, ¿no? La importancia de estos es, además de sus daños que causan por sí solos, es que son vectores de virus. Entonces, si hay una alteración en el nivel de estos bichos, puede ocasionar un serio problema de virosis en toda la parcela. Entonces, como aquí también lo dice, son facilitadores de la entrada de otros microorganismos. Tenemos el ejemplo de los pulgones. Por sí solos no producen tanto daño, pero pueden ocasionar la entrada de otros microorganismos, como es el caso de la aparición de un hongo negro en el área foliar, que es conocida, no sé si la conozcan por allá, ¿no? Que es la negrilla, conocida comúnmente, ¿no? Y bueno, también en estos tenemos, perdón, el, los famosísimos trips, ¿no? Que causan eh, malformaciones en las hojas. Y también, desde luego, son vectores de virus. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de las alternativas, ¿eh? Bueno, y también tenemos a otros que son los famosísimos, como le digo, minadores. Esto causan diferentes síntomas en la planta. Uno de los primeros o de los primeros síntomas son como pequeños orificios y manchitas amarillas, que es donde se alimenta la fase adulta. La hembra pone sus huevecillos y el gusano empieza como que a formar un caminito, ¿no? A formar un caminito como una galería en las hojas. Esto lo vemos muy común. Eso hasta en el jardín de la abuelita lo vemos. Y bueno, como les digo, también es muy cosmopolita. También lo vemos en todos lados. Y bueno, también tenemos ahora que es un tema, ¿no? A nivel, claro, de salud humano, pero también en plantas sufren muchos con los famosísimos virus. Estos se caracterizan por ser unos síntomas muy inconfundibles, ¿no? Causan manchas en forma de mosaicos algunos. Son manchas amarillentas, así como lo que podemos ver aquí. Esta es una causa de un virus en chile árbol. Aquí podemos ver como un moteadito amarillo, pero también hay moteados más como negruzcos, forman una pequeña necrosis en el interior de los mosaicos. También se pueden ver así. Entonces también se caracterizan por causar enanismo o chaparramiento en las plantas. Cuando vemos que una planta no se está desarrollando bien, que por ejemplo en la línea o en su surco o en su maceta, ¿por qué no se desarrolla más una planta que otra? Pues puede ser ocasionada también por un virus. Y bueno, uno de los tratamientos que se recomienda para los virus es el control, que no se te disparen mucho, por ejemplo, los trips o las mosquitas blancas, etcétera, ¿no? Y también la selección de semilla. Aquí también es importante seleccionar adecuadamente las semillas porque estos también se encuentran o crecen, vaya que la semilla puede estar contaminada, pues. Bueno, perdón, se me aclara también que no deben de ser confundidos, ojo, con los fitoplasmas. Causan lesiones o síntomas muy similares. La diferencia, si a alguien le sirve, es que los fitoplasmas causan un amarillamiento más generalizado. Los hongos causan como moteaditos, como así de este tipo, como moteaditos. Pero cuando son fitoplasmas, que son muy similares a los virus, el amarillamiento es generalizado, es en toda la hoja, es como si le faltara nitrógeno a la planta. Y también algunos fitoplasmas también causan este achaparramiento. Ok.
Y bueno, pasamos también a las bacterias. A las bacterias, esta en general, que es súper devastadora, es el conocido comúnmente como fuego bacteriano, que está causado por la bacteria Erwinia milobora. En Chihuahua tenemos este problema principalmente en la zona manzanera, que es en la zona de Cuauhtémoc, de los menonitas. Le temen a esta plaga. ¿Por qué? Porque si su manzano se infecta de esta bacteria, pues es árbol caído, ¿no? Es, también está considerada hasta hace poco, no sé, la verdad, si se sigue considerando como enfermedad cuarentenaria. Entonces sí es muy temida por los manzaneros estos. Pero bueno, también, aparte les pongo el ejemplo de la manzana porque es el ejemplo que tenemos en el norte, pero también afecta a otros frutales como es el peral y el membrillo, ¿no? La principal característica o como identificamos a Erwinia o al fuego bacteriano es que causa como un lagrimeo que se conoce como gomosis bacteriana, que es como un sangrado en los troncos o también en las frutas o en las ramas pequeñas. Esa es una de las características de Erwinia. Pasamos también a otra bacteria que también produce así como lesiones en las ramitas y en los troncos. Este es el cancro bacteriano causado por el género de Pseudomonas. También afecta a muchos árboles frutales, afecta y causa cancros en las ramas, en los troncos y mata sobre todo árboles jóvenes, árboles que apenas trasplantaron, a esos son los que mayormente le afectan. Y bueno, se caracteriza también por la producción de ese sangrado que le llamamos comúnmente como gomosis. Y bueno, también una de las bacterias muy conocidas por casi todos, que son casi cosmopolitas, son las manchas bacterianas, ¿no? Producidas por el género Xanthomonas. Podemos ver que también afecta a los frutos, a algunos cítricos y a los tomates. Pero la característica, al menos acá en el norte que vemos en cuanto a manchas bacterianas, es que la parte del centro de la mancha es necrótica y está rodeada de un halo amarillento. Entonces, eso identifica o es muy característico de las manchas ocasionadas por bacterias. Cuando es un hongo, no producen ese halo. Comúnmente son más secas y son más susceptibles, por así decirlo, a esa como que se pone muy quebradiza la hoja. Pero cuando vemos halo amarillento, híjole, es casi seguro que es una bacteria, ¿no? Una mancha ocasionada por una bacteria del género Entomonas. Y bueno, también tenemos a unos patógenos también muy temidos, muy devastadores, que son los nemátodos, sobre todo los formadores de nódulos de raíz. Esto particularmente se da, al menos acá en Chihuahua, les vuelvo a comentar, el género Meloidogene, ese se da mucho en vid, por ejemplo, ataca mucho a la vid. También tenemos otros que son formadores de quistes en las raíces, otros son formadores de lesiones como necróticas en las raíces, otros que atacan a los bulbos y a los tallos, por ejemplo, de la cebolla y atacan también mucho al ajo. Y bueno, también las semillas tampoco se salvan, también hay gusanos que forman agallas en las semillas. Y bueno, también perdón, aquí les voy a pasar, esta presentación ya la tienen en el módulo y no me quiero adentrar mucho a estas técnicas porque se me va el tiempo, pero básicamente se las dejo, hay tres formas muy relativamente sencillas de identificar o de aislar hongos, perdón, nemátodos, ya sea del suelo o de plantas, de raíces de plantas. Puede ser por colación, puede ser por filtración, y si tienen ahí algún tipo de equipo de laboratorio o demás, pueden utilizar también la concentración por medio de centrífuga, ¿no? Son técnicas relativamente sencillas, no se necesita tanto equipo, a lo mucho un embudo y filtros, ¿no? Bueno, esperemos que les sirva esta imagen y estos pasos para si les interesa aislar un poquito de nematodos.
Bueno, ahora vamos a pasar a un tema de control. Para, para el control, pues lo principal, la principal es el monitoreo, ¿no? La identificación de esas plagas o de esa problemática y también ver si, o sea, a lo que voy es que muchos productores, sobre todo aquí en Chihuahua, se acercan a una planta, ven un pulgón y luego aplicar clorpirifos, ¿no? Así el químico luego, ¿no? Es que se debe de promover una cultura de monitoreo constante. ¿Por qué? Porque el monitoreo nos va a permitir conocer el estado sanitario del cultivo. No por el hecho de ver un pulgón, un trip, eh, ya es un problema, ya es una plaga. No, recuerden que todos juegan su papel en, en la ecología, ¿no? En el equilibrio. Y bueno, aquí también, gracias al monitoreo, podemos ver la evolución de las poblaciones. Es decir, si vemos alguna plaga o algún insecto, vamos viendo y vamos contando y vamos a través del tiempo ver cómo evoluciona. Y bueno, también nos va a permitir controlar, tener toma de decisiones para tomar medidas de control en caso de que sea necesario. Y bueno, también nos va a permitir ver si lo que estamos aplicando está funcionando, ¿no? Nos permite dar un seguimiento a nuestras aplicaciones. Y bueno, pues muchos se preguntarán, bueno, pues ¿cuántas plantas debo de mirar? ¿Cómo debo de hacer mi muestreo? Este, cuán- ¿Qué porcentaje debo de ver de mi cultivo? ¿No? Porque hay gente que sí tiene, no sé, decir 3 hectáreas y no me voy a ir plantita a plantita viendo o evaluando, ¿no? Se deben de formar unos criterios. Y bueno, aquí los criterios varían conforme a los manuales que uno consulte, pero uno de los más generales o de los criterios más generales que se usan es evaluar como mínimo 2 plantas cada 100 metros cuadrados de superficie. Y bueno, la distribución de ese monitoreo debe de ser homogénea, es decir, no decir así como que, ay, las primeras 3 líneas las monitoreo y las demás, pues sabrá Dios, ¿no? Pero no, la distribución debe de ser homogénea. Y ojo, o se sugiere que pongan mucho énfasis en los bordes, en las zonas iniciales de las líneas, si es que tienes así estructurado tu parcela así. Y bueno, ¿por qué se da énfasis en los bordes? Bueno, porque en teoría es donde entran las enfermedades, en teoría, ¿no? Y podemos controlar, eh, ver por dónde entra la enfermedad, ¿no? Por qué dirección, ¿no? Si la parcela del vecino o por si el cultivo del vecino, ¿no? Etcétera. Y bueno, hay diferentes formas de monitorear la parcela, el predio. Algunos prefieren así de forma elíptica, desde el centro hacia afuera o desde afuera hacia el centro. Otros prefieren monitorear su cultivo en forma de zigzag, definiendo los puntos previamente a la visita, ¿no? O otros prefieren irse lineal, en diagonales, o sea, de aquí de izquierda a derecha, de abajo a arriba o de arriba a abajo. Y otros que es, bueno, pues para mí sería la más recomendable es fijar los puntos aleatorios y tomando en cuenta obviamente estos criterios, ¿no? De los bordes y que sea homogéneo, pero lo mejor para mí es ser un muestreo aleatorizado. Y bueno, también se deben de fijar los criterios de reemplazo. Por ejemplo, si yo fijo esta planta como muestreo, y se me muere o no se desarrolla o no crece, tengo que fijar un criterio de reemplazo, es decir, pues la siguiente planta a la izquierda o la siguiente planta a la derecha o la siguiente línea, tengo que fijarlo eso antes, ¿no? Y bueno, vamos a un poquito, espero que me dé el tiempo, un poquito el manejo de plagas y enfermedades. Aquí varía mucho en cuanto a la ideología, varía mucho en cuanto al lugar también y en cuanto al productor. Pero vamos a ver esto como una amplia gama de posibilidades. Y dentro de esas posibilidades está el control cultural. ¿Qué es el control cultural? Bueno, el control manual, es decir, las plantas enfermas se arrancan, ¿no? O se tratan de cierta forma, dependiendo de tu región. Eh, También está la rotación de cultivos,
pues esto es súper importante, ¿no? Veíamos el triángulo de la enfermedad, que una de las principales es, entre más hospederos susceptibles le pongas a esa planta, a ese patógeno, más se va a proliferar. Entonces, estás incitando a la proliferación. Otra muy importante, sobre todo para el control de TRIPS, por ejemplo, son las barreras biológicas. A lo mejor cubrir tu cultivo con otro cultivo alterno, ¿no? Que permita ahí bloquear un poquito la entrada de los vectores, o inclusive poner atrayentes de avispas o de abejas que son enemigos naturales, ¿no? Y bueno, y sobre todo esto, muy importante, ¿no? Disminuir el uso indiscriminado de agroquímicos, dejar que los benéficos se desarrollen, ¿no? Y bueno, una opción muy buena que nosotros optamos mucho es el control biológico. Y hablar de control biológico es aún abrir más el panorama, abrir más la baraja de posibilidades. ¿Por qué? Porque tienes un mundo de opciones. El primero son las bacterias, ¿no? Las bacterias, el más conocido es el Bacillus thuringiensis. Otros son los hongos, sobre todo están los hongos más conocidos, que son los entomopatógenos, y otros son los depredadores naturales. El más conocido, no sé cómo le conozcan allá, pero a este yo lo conozco como vaquita, ¿no? Ahí, no sé si allá se le conozca así. Bueno, les voy a hablar de bacterias. Esto a mí me encanta, a ver si me da el tiempo. De bacterias, las más opciones son el género Bacillus, que son controles de larvas de lepidópteros. Pero aquí, ojo, también hay otras especies. Hay otras especies que ayudan al control de hongos fitopatógenos. Y también se ha encontrado que Bacillus thuringiensis ayuda al control de algunos hongos fitopatógenos. Entonces no hay que limitarse que Bacillus thuringiensis es la única especie benéfica, y tampoco hay que limitarse de que funciona únicamente para gusanos, ¿no? Y bueno, también están los actinomicetos. Estos a mí me encantan, me encantan. Y ustedes son expertos, seguramente los que hacen compostas. Ahorita oí alguien que hacía compostas. En las compostas, sobre todo en las lombricompostas y de materia orgánica, se reproducen mucho los actinomicetos. Cuando regamos la composta, ¿no? De lombrices y huele, da el aroma así como a tierra mojada, es que hay actinomicetos. Son los que producen ese olor. Entonces, este, estamos produciendo, y ahí mismo los actinomicetos están jugando con ese control están jugando un papel fundamental en la ecología microbiana. Y bueno, también hay productos que es en base de actinomicetos. Y bueno, también están los hongos, los más conocidos son los hongos entomopatógenos, Beauveria y Metarrhizum son de los más nombrados, pero también hay otros hongos que son la Saccharomyces, es un hongo que controla nematodos, es nematicida. Entonces es una buena opción si tienes problemas con hongos agalladores. Se recomienda, ¿no? Para si quieres hacer un manejo más agroecológico y natural y biocontrol. Y bueno, también está la opción esta muy conocida y muy utilizada, que es el tricoderma. El tricoderma es una muy buena opción para el control de hongos fitopatógenos. Y no solamente eso, actualmente hay muchos estudios que te dicen que tricoderma también ayuda, es promotor de crecimiento, ayuda a que el cultivo, a que la planta, más bien ya dejándome al lado del cultivo, ¿no? Se desarrolle mejor y se desarrolle más rápido, ¿no? También se utiliza como un biofertilizante. Y bueno, aquí les pongo una tabla para que les echen un ojo y profundicen acerca del insecto, de los insectos benéficos y los insectos o plagas que controla. Aquí tenemos también una gran variedad, como las crisopas, las catarinas, acá conocidas como vaquitas, y tenemos avispas también, etcétera. Tenemos también un amplio espectro y una baraja de posibilidades que podemos utilizar. Es de manera
una de una fácil. Vale. Y bueno, también tenemos el control natural, que es muy utilizado, ¿no? En ello, encontrar a repeler plagas. Se puede utilizar también la ruda, la manzanilla y pues qué decir del extracto de neem, ¿no? Que es muy utilizado para el control de algunas plagas de enfermedades. Y bueno, aquí se utiliza también el chile. Nosotros no sé si allá también, pero utilizamos más bien el chile árbol como control de algunos hongos y como repelente de algunas plagas, algunos insectos. Y bueno, pues aquí está. También les dejo ahí en material complementario algunas tablas de cómo se puede preparar el NIM. También vi que se utilizan, nada más que acá en Chihuahua no lo utilizamos porque casi no se consume, que es la flor de cempasúchil. También la utilizan mucho, inclusive para nematos. Y bueno, les dejo un montón de tablas y de opciones del manejo cultural, extractos botánicos que se pueden utilizar. Se clasifica, por ejemplo, esta es una dosificación de insecticida de NIM y las plagas a las que controla, cómo se debe de utilizar o cómo se debe dosificar de acuerdo al material que estés utilizando, ya sea semilla de NIM o aceite de NIM, y también el cultivo al cual estés aplicando, ¿no? Y pues bueno, también comentarles que en el centro, en el Sirena, somos, como ya lo dijeron, estamos a favor de la conservación de los recursos naturales y, y aquí estamos, promovemos el uso de microorganismos. Es decir, investigamos algunas bacterias u hongos que son nativos de aquí del desierto, ¿no? Y que pueden ser utilizados como alternativa ecológica en lugar de utilizar agroquímicos o utilizar fungicidas, insecticidas, que lo único que hacen es dañar el medio ambiente y inducir a una resistencia. Entonces, nosotros tenemos trabajos que el objetivo es aislar bacterias, hongos y actinomicetos. Les hacemos pruebas en laboratorio para discernir cuáles sí pueden pasar a una segunda etapa de experimentación. Alguna de estas pruebas es producción de sideróforos, solubilización de fosfatos y luego producción de auxinas, de fitohormonas, como es el ácido endolacético. Y bueno, pues también trabajamos un poquito con la interacción de esa microorganismo planta y ver cuáles de estos microorganismos pueden brincar a la segunda etapa de producción de plántula, ¿no? En invernadero o en campo. Aquí todos nuestros estudiantes hacemos conciencia, ¿no? En base a la ciencia o en base a datos que nosotros podemos tomar en un laboratorio y cómo los podemos llevar a, a campo, en este caso, o a un invernadero, como una alternativa más ecológica, ¿no? Y sobre todo que son microorganismos de aquí, nativos, que ya sabemos que están como, digamos, adaptados a las condiciones de sequía que tenemos aquí, de baja humedad, inclusive de salinidad y de alcalinidad que tenemos aquí por nuestra naturaleza de suelo. También hacemos pruebas en contra eh, de hongos fitopatógenos. En este caso tenemos un hongo con un problema también muy común en Chile, que es la famosa secadera, ¿no? Acá le dicen. Es causada en este caso por Rhizoctonia solani o por Phytophthora capsicum. Y, perdón, ya llegó mi hora. Y hacemos pruebas y detectamos esto, ¿no? Que el hongo parasite al hongo fitopatógeno, el hongo benéfico parasite al hongo, perdón, fitopatógeno. Y bueno, ya por acabar, aquí el Sirena junto con el equipo de facilitadores, les tenemos una propuesta de un catálogo de enfermedades. Como les dije, yo les platiqué de nuestras experiencias acá en el norte. Lo más seguro es que ustedes tengan unas plagas totalmente diferentes y que muy seguramente ustedes ya tienen más opciones de manejo agroecológico de las plagas, el control,
la proliferación de microorganismos benéficos o de insectos benéficos. Entonces, la idea es compartir, no quedarnos con nuestras propias vivencias y empezar a esta interacción y esta actividad de intercambio de ideas, intercambio de saberes y de conocimientos, que sobre todo, muy probablemente al ustedes en estar en estados vecinos, las plagas o enfermedades o los problemas sean muy comunes o sean muy similares. Y que alguien de Oaxaca tenga un extracto de una planta y que en Puebla no tenga, ¿no? O viceversa, y ahí un intercambio de recetario. Y para eso, rápidamente les voy a compartir la propuesta de un catálogo de enfermedades. ¿Qué es lo que se pretende? Que nosotros, por ahí estuvo circulando una imagen donde los invitábamos a que tomaran fotos de algunos insectos, algunas plagas, algunas enfermedades, algunos síntomas que ustedes encontraran en su campo, en su parcela, en la milpa, inclusive en el jardín, ¿no? En la maceta. Y le tomaran fotos, describieran los síntomas, si saben el nombre de la plaga o enfermedad, lo hicieran saber, que describieran un poquito, así de forma muy generalizada, de forma muy coloquial, y el tratamiento que a lo mejor la abuela le da o la que tú le das, y si no conoces, no importa. Este apartado no debe estar lleno. A lo mejor alguien en Oaxaca tiene el mismo problema y lo combate diferente. Pero bueno, me va a permitir salir de la diapositiva antes de entrar a preguntas y me voy a ir al, al ejemplo del catálogo. ¿Cómo es que deben de llenar este catálogo de enfermedades? Miren, aquí este es el ejemplo. Viene, deben de poner el nombre del equipo. O sea, este catálogo se llena por equipos. Al final se une y se va a hacer un catálogo con las enfermedades y con las recetas que ustedes nos pasen, ¿no? Y que complementemos nosotros aquí en el equipo. Y bueno, aquí está el ejemplo. No, aquí esta muestra o esta enfermedad fue encontrada en la región sur del estado de Chihuahua. Y bueno, el nombre común de la plaga o enfermedad, acá nosotros le conocemos como semicilla, semicilla polvorienta, oidiopsis, oidio de pimiento, y también es importante, como probablemente estos sean regionalismos, también si saben poner el nombre científico. A lo mejor acá en Chihuahua esta misma plaga la conocemos, pero de otro nombre. Entonces, si se saben el nombre científico, pónganlo. Y si no, no importa, alguien va a complementar esto. Y bueno, aquí vamos a agregar nuestra foto. Entre más detalles, entre más tomas, mejor. Aquí, bueno, les envío la foto en campo y la foto de las hojas, del haz y del en vez. Y una descripción muy, muy general, nada presuntiva, nada técnica, muy coloquial, que todos podamos entender, ¿no? Aquí yo le pongo, se observan daños severos en hojas de planta de chile ancho, muy importante, ¿no? Decir que es chile ancho. Y bueno, se observan como moteaditos amarillos en el haz de la hoja y en el envés se observa como un polvito blanco, ¿no? Así, muy coloquial. Y algunas hojas viejas se empiezan a hacer en forma de taquito. Y posteriormente la hoja se cae de la planta, ¿no? Y observaciones muy coloquiales, ¿no? La planta se ve triste, se ve decaída, se ve enferma, no sé. Y bueno, aquí les pongo un tratamiento que nosotros acá le damos, sobre todo con aplicaciones de control biológico. Nosotros eh, creemos mucho en este hongo que es tricoderma, y nosotros la aplicación que le damos son 2 o 3 litros por hectárea. Y bueno, aquí esto debería ser primero, ¿no? La aplicación de tratamientos preventivos, ¿no? Esto debería ser primero, pero bueno, ya tienes el problema, bueno, ya tratarlo, ¿no? Y bueno, un poco de control cultural, de eliminación de hojas y tallos enfermos, monitorear el resto de la parcela, aplicar tricoderma al resto de la parcela como forma preventiva, etcétera. Aquí alguien de, no sé, de Monterrey, Sonora, me podrá decir, pues jabón potásico, jabón, no sé, jabón, disculpando la marca, jabón Foca, ¿no? Algo así. Y juntos vamos a ir construyendo, intercambiando recetas.
Entonces, no sé si ya ande bien, creo que voy bien de tiempo. Y creo que nos sobran, tenemos bastante tiempo para dudas. Y más que dudas, quisiera que tuviéramos un tiempo de compartir experiencias y compartir problemas, ¿no? Que hemos tenido.